Bienvenidas, un gusto de verlos y de verlas, aunque sea a través de bits. Eh, bueno, esta semana ¿me están escuchando bien? Sí, sí, profe. Bien, profe. Gracias, gracias Tomás, gracias. Semana les he acercado las notas de los parciales y le he registrado los trabajos prácticos, salvo dos o tres trabajos prácticos que han llegado ahora ayer y antes de ayer, que ya los voy a acreditar como corresponde. Simplemente les digo que para quienes tengan dudas de sus notas, no digo reclamar, pero quieran ver porque creen que, a ver, por qué tienen la nota que tienen, nos quedemos al último y ahí yo les tomo los datos y me comprometo a revisar para sanear todas las dudas que tengan, ¿no? Bueno, hoy vamos a comenzar vamos a continuar con nuestra bolilla número 7. En nuestra bolilla número 7 nosotros estábamos viendo inflación y cómo se mide, y por lo tanto habíamos empezado a abordar algunas teorías con respecto a la inflación. Es un tema complejo, es un tema que en general, desde mi punto de vista, por eso siempre lo aclaro, porque en general los neoliberales o los liberales ortodoxos creen que en realidad la inflación se reduce a un solo problema, que es la masa del circulante, y por lo tanto apuntan a reducir, a ralentizar, digamos, la emisión. Y la verdad que yo soy más de la idea de que hay una multiplicidad de razones, ¿no? Que supónganse, si en Argentina tuviéramos un banco central que tuviera 20 mil millones de dólares de reservas y pudiera asistir a quien necesitara dólares a lo que dice que vale el Banco Central, digamos, no habría ningún problema y en eso no habría esa inflación extra que implica pensar que reponer una cosa en dólares puede ser 187, como vale hoy, el dólar paralelo, el blue, etcétera, o 104, como dice el gobierno, ¿no? Estas son las tensiones. Por esto, si algo es maravilloso la economía, por supuesto que la economía no es gratis, tiene costo en la vida de las personas, tiene costo en las posibilidades de ilusionarse, de proyectar, etcétera. O sea, siempre sepamos, como lo dijimos en nuestra primera clase en la bolilla número 1, es una ciencia social y evidentemente está cruzada por el poder. No tenemos miedo de hablar en esos términos porque evidentemente si una economía produce una riqueza, después hay que ver cómo se apropia esa riqueza, ¿no? Si no hubiera pasado la pandemia, muy probablemente el Estado no hubiera tenido que redistribuir imprimiendo 2 puntos, 3 puntos del PBI, y ese circulante no estaría, por ejemplo, ¿no? Si no hubiera si no hubiera ocurrido la pandemia, no habría la demanda de alimentos que hay hoy, y no valdría el maíz lo que vale, y no valdría la soja lo que vale, y por lo tanto la carne valdría menos y la leche valdría menos. Como ven, hay una concurrencia de cuestiones. Por otro lado, venimos de una época de depresión muy importante y por lo tanto tenemos un retraso salarial muy importante de las familias, que está entre el 25 y el 30%, y entonces evidentemente eso también es un elemento que eh, evidentemente ralentiza, digamos, el consumo, y por lo tanto poder saciar las demandas, sean alimentarias, materiales, simbólicas, que pueda tener una familia, ¿no? Y también, por supuesto, si no tuviéramos esta pérdida de salario, el consumo sería otro, la actividad económica sería otro, el desempleo sería menor, etcétera. Como ven, son variables que se mueven, por eso yo siempre los convido y las convido a que ustedes muevan variables para ver cómo varían el resto, ¿no?, de las variables. Este es el tema.
Déjenme que voy a invitar, a ver si hay gente, sí, perdón. Bueno, en función de eso, eh, por eso nosotros participo de la idea de que no es para perezosos pensar el tema de la inflación y hay que tener en cuenta una cantidad de elementos que tienen que ver con eso, ¿no? También tienen que ver que en nuestra economía nosotros necesitamos insumos importados, por lo tanto los insumos importados tienen valuación en dólares. Si tuviéramos una economía que produjera más localmente, tendríamos más dominio de eso, y por lo tanto, bueno, esto también tiene que ver con el desarrollo. Por eso es importante también promover el desarrollo. Siempre los aliento en más de 20 años que tengo dando clase en ingeniería industrial a que sean parte de este engranaje de hacer que la economía sea cada vez más proveedora de insumos más complejos y de desarrollos más que tengan menor cantidad de economías que los fabriquen, por lo tanto, que seamos uno de los proveedores mundiales. Bueno, acá vamos a ver hoy la inflación estructural. Fíjense ustedes, hay una palabra clave que es estructural. Habla de una estructura, no habla del estructuralismo del punto de vista filosófico, pero sí de la estructura productiva. Y es acá donde está una de las proposiciones de uno de nuestros, desde mi punto de vista, nuestros economistas más brillantes del siglo XX, que se llamó Raúl Prebisch, y él planteó que en general la inflación es uno de estos elementos. Si nosotros tenemos en el mundo estructuralmente una distribución internacional de trabajo, por lo tanto cada una de las economías es fuerte o es buena o es competitiva, eficiente en determinadas cosas y en otras no, entonces eso hace a una distribución internacional de la producción mundial. Entonces, a ver, en ese sentido, los países de desarrollo medio, como Argentina, los países subdesarrollados, que tienen poca estructura, deberán ocuparse de producir commodities, de producir hierro, de producir maderas, de producir carnes si tuvieran, trigo, de producir elementos, commodities agrícolas, etc. Y entonces, en ese sentido, este es el debate que hay en Argentina. Qué queremos ser? Entonces él dice, evidentemente en esta distribución internacional de la producción, a el mundo, a Argentina, le asigna el de ser un proveedor de commodities agrícolas. Entonces Raúl Previs dice, lo lamento, pero no hay ningún país que se vaya a desarrollar a partir de vender commodities agrícolas. Y por supuesto que en la época que él lo dijo, va a ser pronto un siglo, pero cruzó todo el siglo XX y muchas de sus ideas fueron abrazadas por el gobierno de Arturo Frondizi, que ganó las elecciones con proscripción del peronismo en 1958 y tuvo un golpe medio militar en 1961 y después lo siguió Guido, su vice. En general ese fue un gobierno desarrollista, que es lo que se llama a estos gobiernos que participan de las ideas de Raúl Prebisch. El gran tema con que se encontró Raúl Prebisch es decir, bueno, si nosotros queremos plantear un desarrollo, lo que debiéramos hacer es tratar de desarrollarnos en áreas más competitivas, pero para eso deberíamos conseguir los recursos de las áreas donde somos competitivos. Esto es, si somos buenos con commodities agrícolas, sería bueno que los recursos que vayan generando los commodities agrícolas vayan para desarrollar la industria, ¿no? Y ahí comienza otro debate, porque quienes consiguen recursos a través de ser competitivos en la producción de commodities agrícolas, lo que quieren es reinvertir
realidad hoy lo que hacen es fugar, pero en ese momento, cuando se dio el debate, lo que planteaban es decir, mira, si somos competitivos en algo, sigamos siéndolo, seamos cada vez más competitivos y por lo tanto reinvirtamos en este área. Entonces los industrialistas decían, pero si nosotros con commodities no vamos a promover desarrollo, lo que tenemos que hacer es generar manufactura más compleja, producir motos, producir autos, desarrollar nuestra industria aeronáutica, naval, ferroviaria, etc. Y por supuesto de incluir maquinaria, bienes de capital, etc. Entonces, en esa tensión, digamos, se ha manejado la economía. Este es el tema. Hoy, a ver, ¿qué son las retenciones? Vulgarmente dichas retenciones, son derechos de exportación. Entonces, por un precio que hay singular, un precio por encima de lo histórico, el Estado pone un impuesto, supongamos que sea del 25-30%, digamos, porque hay varias retenciones en función, se llaman derechos de exportación. Y lo que hace el gobierno es capturar a través de ese impuesto esa renta extraordinaria que tienen los productores de commodities, o sea, siguen teniendo una renta alta. De todos modos, lo que les dice al gobierno, de algún modo lo que hace es decir, voy a poner un impuesto si lo querés exportar, si querés producir con ese maíz pollos, no te voy a poner impuestos, o si exportas pollos, en vez de 30% del, de la retención de soja, te voy a poner 5% de la retención de pollos, ya que tenés mucha competitividad también en ese sentido. Entonces, el gobierno captura eso fiscalmente y lo redistribuye. Entonces, a partir de eso, puedo decir, es un mecanismo para decir, bueno, en este área donde hay una competitividad y una renta extraordinaria, porque, digamos, ningún productor agrícola va a quiebra, al contrario, siguen siendo los de mayor rentabilidad. Entonces, eso va a alentar o a promover créditos blandos para la industria, etc. Esta es la discusión que hay. Digamos, es la discusión que hay en Argentina y en el mundo. Entonces, cuando vienen gobiernos aperturistas, librecambistas, gobiernos liberales, neoliberales, en general lo que hacen es, digamos, de algún modo desactivar el plan de desarrollo industrial y promover aquello en lo que somos, seguir promoviendo aquello en lo que somos competitivos. El tema es que esa competitividad que tenemos no nos genera puestos de trabajo, al contrario, porque al ser competitivos van incorporando cada vez mayor tecnología, la tecnología desarrolla mano de obra. Entonces este es el perro que se mueve la cola, ¿no? Entonces, bueno, esta es la teoría estructuralista. Es interesante para para aquellos curiosos y curiosas, que lo que recorramos en esta materia sea una base para poder profundizar y encontrarle la vuelta y abrazar causas en el sentido de por qué defendemos la industrialización. No es porque tenemos un currito en la UTN, usted de estudiante y yo de profe, es porque estamos hablando de un modelo que sea incluyente, que genere mano de obra. Esta semana se hizo lo que se llama el coloquio de idea, que en general es un encuentro, un seminario por supuesto, de ideas de economistas y de cámaras empresarias liberales. Pero fue muy interesante porque hace un rato estuvo el presidente Fernández ahí, porque fue invitado al cierre, que fue el día de hoy, y él, por supuesto, toda la semana el coloquio de idea versó sobre la necesidad de la flexibilización laboral, ¿no? Por supuesto, parten de la idea que el costo laboral argentino es alto, y si en realidad, digamos, nosotros lo viéramos, en realidad históricamente tenemos el costo de un trabajador, de una trabajadora en Argentina, está 30% debajo del promedio histórico. Y al contrario, ya hay una flexibilización de hecho, que implica salarialmente un ingreso bajísimo. Pero, evidentemente, los sectores más concentrados de la economía van por más flexibilización. ¿Y qué implica esto? Que no haya indemnización o que se genere una bolsa
para poder despedir cuando se quiera, cuando no haya trabajo, cuando no me guste el empleado, y que vaya, digamos, a una bolsa y que cobre de esa bolsa. Se debatió, por ejemplo, sobre el tema de que se puedan ir a jornadas mayores a 8 horas, con que se puedan dividir las vacaciones durante distintas épocas del año, con que se puedan pagar como ordinarias las horas extras, la novena hora por día, la 10ª hora, etc. Esas horas se pagan 50% más cuando son días de semana, y se pagan al 100% cuando son feriados y fines de semana. Entonces, digamos, esa discusión, digamos, que a mí me parece apasionante, si no me doliera, me parece apasionante, si lo leyera en el diario, porque evidentemente en ese rol, digamos, estoy obligado a jugar en ese sentido, digamos, como persona que quiere una cosa para Argentina, esto es que tenga desarrollo industrial, cada vez mejores empleos, con mejores salarios. Entonces, en ese marco se dio esa realidad. Y véanlo esta semana porque fue muy interesante. El día miércoles, yo estuve conectado casi toda la semana, el día miércoles habían grabado una entrevista con el ministro de Economía. Realmente yo la quisiera guardar o la voy a tratar de conseguir, no he tenido tiempo, para poder compartirla con ustedes, para que vean ustedes cómo el entrevistador, que es el diario La Nación, de un diario liberal, lo presiona, le hace preguntas punzantes. Él aclaró que realmente el ministro no había cuestionario previamente acordado, y él respondió con esa calma que tiene, por eso le dicen ministro de Economía zen, más allá de adhesiones o no, de las cosas que hace, porque digamos, yo tengo algunas críticas sobre el modo de desenvolverse, pero realmente, digamos, él aparece con un pensamiento y un plan muy consistente, ¿no? Que en realidad lo que tiene de dificultad es no tener reserva suficiente para poder conseguir los dólares necesarios para que se puedan importar y por tanto desarrollar la economía y también planchar todos los dólares que hay paralelos, de bolsa, de Vicky, etc. Bueno, así que bueno, por eso me parece interesante, yo lo he sostenido a esta mirada que aparece acá, que bueno, que es la que yo les dije de Raúl Prebisch, que acá dice de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, y bueno, etcétera, ¿no? Así que esa sería otra. Les he puesto desde hace un año estas teorías de la inflación de costes, que en realidad decimos, esto también está muy asociado a la teoría anterior, porque es decir, cómo nosotros incluimos inflación en nuestros precios locales. A ver, nosotros evidentemente tenemos una estructura de costos en Argentina, producto de que la energía vale de determinado modo, los salarios de determinado modo, los insumos que se producen localmente tienen costes determinados, y otros son los costes internacionales. ¿Por qué? Si yo soy Toyota, que dicho sea de paso, firmó con el gremio ESMATA para poder trabajar los sábados, una flexibilización como si fuera una jornada más común. Ahí hay una flexibilización muy importante. Quienes sean de ESMATA en Toyota sepan de que, digamos, es parte del acuerdo del nuevo convenio, ¿no? En ese sentido, si yo fabrico una camioneta como Toyota y tengo de producción local del 30% de los insumos y tengo que importar el 70%, si yo los traigo de Alemania a una óptica, probablemente, digamos, lo que voy a tener que pagar es el salario del alemán que lo hizo, el costo, por lo tanto, que tiene. El costo de esa óptica es muy diferente a que si la produjéramos localmente. Y no solamente porque nuestra mano de obra es más barata, sino porque tenemos políticas de competitividad basadas en otras cosas, saberes, conocimiento, costo de la energía, etc. Por eso nosotros no podemos internacionalizar los costos. Esto lo van a ver con Román el año que viene, o algunos de ustedes ya lo habrán visto con Román, que es un erudito en este tema. Entonces ustedes pueden decir, bueno, a ver cómo podemos hacer para nuestra estructura de costos poder
reducirla para poder ser más competitivos, etcétera, ¿no? Y ahí verán ustedes que tienen costos directos, indirectos, bueno, depende si él hace costeo directo o hace otro modo, digamos, costos por absorción. Y por lo tanto eso, el crédito, por ejemplo, si yo tengo un crédito, evidentemente que me están cobrando un interés alto, evidentemente voy a ser menos competitivo. Por eso estas son las condiciones que nosotros tenemos que tratar de, digamos, de observar, porque en este escenario vamos a tener que trabajar. O sea, si yo, evidentemente, de esa camioneta, todos los bienes que traiga desde afuera, evidentemente voy a estar importando inflación porque voy a estar importando costos estructurales de lo que se produce en el exterior, que son, por supuesto, costos más altos que los nuestros. Y por lo tanto, vamos a ir perdiendo competitividad. Pero lo que es cierto también es que no se puede tener una fábrica de chips para computadoras de auto en cada país que produce autos. Somos 20 países los que producimos autos, no puede haber 20 fábricas. Fábrica hay una, hay dos, están situadas en un montón de lados y entonces eso también hay que acomodarse para poder importar, ¿cierto? Por más desarrollo que tengamos, nosotros va a pasar mucho tiempo, básicamente por una cuestión de escala, antes que tengamos esas empresas de punta. La otra vez compartía con usted la nota de Dow, que es una empresa química que desactivaba su empresa en Santa Fe, que fabrica particularmente elementos para colchones, para autos, para butacas, etc. La levantaba la empresa y el gobierno dijo, no, la empresa, digamos, no, nos gustaría que se quede acá, porque no queremos importar eso, que son insumos muy importantes. Y la empresa le dice, bueno, pero empresas de este tipo hay 3 en el mundo, y por lo tanto no va a estar en Argentina. En Argentina va a haber otra área de la empresa Dow que se dedica a otras cosas, y va a ser una empresa mundial. Pero esta empresa nosotros la vamos a levantar porque va a poner nuestra sede en Brasil. Y el gobierno dice, bueno, veamos qué podemos hacer para dejarlo. Y esta semana la empresa dijo que se va a quedar, ¿no? Y que va a seguir fabricando porque el gobierno le dijo, bueno, vamos a conseguir un capital nacional para que se haga cargo de esto. Y entonces la empresa dijo, bueno, pero yo las máquinas no se las vendo. Yo les dejo el predio si quieren, pero las máquinas no se las vendo. Eh, entonces, en ese tire y afloje, en realidad lo que no sé yo es que cedió el gobierno para que esa empresa se quede, ¿no? Evidentemente debe haber cedido algo impositivamente, subsidios, créditos blandos, etcétera, que en realidad pagamos todo para que esa empresa se pueda quedar y por lo menos que esta empresa en Argentina no le genere costes extras de la que generan una empresa similar en otro lugar del mundo. Se dan cuenta que yo hablo con cierta fascinación de esto porque realmente esto es lo que me gustaría que ustedes hicieran en esta materia, poder apropiarse de algunas herramientas que les sirvan para interpretar el mundo de la economía. ¿Eh? Porque las elecciones van a ser mejores, más certeras, en función de, basada en el conocimiento, ¿no? Bien. Por eso hablamos de esta teoría de costos, ¿no? Inflación por costes. ¿Eh? Fíjense ustedes, ¿no? La otra vez que leíamos una noticia, el gobierno le dijo, pongan una fábrica de pinturas, todas las empresas, porque todas las empresas traen la pintura de afuera. Entonces dice, che, ¿por qué no se juntan todos ustedes, las empresas que hay acá? Son como 7, 8, 9 empresas, contando maquinaria agrícola, qué sé yo, John Deere, New Holland, etcétera, y más las fábricas de autos. ¿Por qué no ponen una fábrica para todos? Y dice, bueno, no, porque cada uno tiene su fábrica internacionalmente. Bueno, es una discusión muy interesante que hay en torno a eso, para poder sustituir importaciones, porque el plan de este gobierno, como los planes de los gobiernos de desarrollo industrial, es de sustituir importaciones, hacer acá lo que compramos afuera, ¿no? Sepamos que hay cosas de complejidad menor, que son las primeras que debemos relevar, y cosas que son de alta complejidad que probablemente nos lleve esta vida y otra, si es que hacemos bien las cosas, poder fabricarlas localmente, ¿no? Bueno, estas son las, eh, las teorías que influyen. Yo este año, el año pasado ya saqué la teoría, digamos, que es la inflación para la teoría marxista, la economía planificada, que en general decir, bueno, a ver, pongámonos a pensar, ¿hay inflación en Cuba? ¿Hay inflación en la ex Unión Soviética, en Rusia? Sí,
digamos, hoy Rusia es un país capitalista, pero en su momento era un país comunista de economía planificada y, digamos, hay mecanismos de control de la inflación porque la economía es planificada. Ahí no se fabrica de más, se fabrica planeadamente. Entonces no hay esfuerzos que se tiren porque se fabrican lo necesario. Si agarran la industria textil, se van a fabricar de promedio, si los varones compran 4 pantalones por año, bueno, se fabrican una cantidad de pantalones, la cantidad de modelos son mucho menos diversos que en el capitalismo, pero los recursos, digamos, no es que aparecen después, digamos, en liquidaciones porque sobró, porque no se compró, sino que, bueno, se acredita. Por encarecimiento de los recursos naturales, bueno, esto que estábamos diciendo recién ahora. Fíjense que la pandemia llevó, o particularmente hace algunos años, China, como un gigante, un monstruo que va sumando todos los años 10, 20, 30 millones de personas al consumo como clases medias, es un país que tiene un campesinado en un territorio escarpado, inmenso, donde la gente simplemente tenía producía para sostenerse. Y hoy en día ya van a los grandes centros urbanos, ya tienen salarios importantes, que son de 400, de 500 dólares, comienzan a consumir. Y eso hace, hagan de cuenta ustedes que se suma un país por año, chico, a consumir. Entonces, las demandas de materias primas, ellos necesitan consumir más, gastan más combustible, necesitan proteína animal, necesitan vestimenta, etc. Y consumo de todo tipo, evidentemente. Es una verdadera revolución lo que está ocurriendo ahí, por eso también, digamos, se suma en este momento como parte de esto, de la inflación, ¿no? La espiral salarios-precios, que tiene que ver, bueno, digamos, en este caso, todos los sectores pelean por su participación en la riqueza. Evidentemente, los sindicatos han perdido en los últimos tiempos, y yo soy parte de 3 sindicatos, y los 3 sindicatos hemos perdido, de periodista, docente universitario y docente provincial, en los 3 hemos perdido, y evidentemente, ¿qué es lo que tenemos como objetivo? Tratar de recuperar el salario que históricamente hemos tenido, ¿no? Entonces, eso también es una disputa. La espiral salarios-salarios, evidentemente algunas empresas los incrementos de la productividad laboral se traducen en mejoras salariales importantes, los trabajadores de otras empresas tratarán de obtener las mismas mejoras mediante una mayor agresividad sindical. Bueno, esto puede ser o no, pero porque en general, digamos, nadie podría tener mayores salarios si no tiene competitividad porque no va a haber empresa que se las pague. O sea, lo que va a tener que haber, incorporar tecnología para ser mucho más eficiente y más productivo, y por lo tanto que tenga una mejor o mayor justificación esa contraparte del factor trabajo, ¿no? Nadie quiere trabajar en una empresa que no se actualiza. Yo trabajo en un balancín, evidentemente. Si vieron la película Recursos Humanos, durante muchos años yo la trabajé con mis estudiantes. Fue una película del cine independiente francés que fue premiada acá en el Bafisi, en el Festival de Buenos Aires Internacional de Cine Independiente. Recursos Humanos, y en esa se planteaba un debate muy interesante, digo por ahí, si no tienen mejor cosa que hacer, véanlo, por ejemplo, el debate que tuvo Francia, donde se planteó reducir la jornada a 35 horas, esto de 5 días de 7 horas cada uno, y es un proyecto que se llevó adelante y ahora se volvió al régimen anterior. Y a pesar de eso, digamos, los trabajadores estaban en contra de ese régimen, porque evidentemente lo que iban a hacer es trabajar menos, pero cobrar menos, ¿no? Este es el gran debate que hay en torno a eso. Por eso, véanlo lo de hoy, si pueden verlo, porque fue ahí Fernández y puso el ejemplo que nosotros ponemos siempre, de Dinamarca, de Noruega, de Suecia, de los países que hacen esos países, protegiendo el trabajo, ¿no? Y cómo esos países avanzan. Esos países tienen el doble de empleo público que tenemos nosotros. Y sin embargo son brillantes de competitivos. Por el poder de mercado de algunas empresas, hay empresas de mercados de competencia imperfecta, monopolio y oligopolio, ya lo hemos visto esto, ¿no? Evidentemente, fíjense ustedes, yo compartí con ustedes esta semana una nota del diario Página 12 con respecto a los oligopolios alimentarios. Fíjense ustedes la creciente participación que tiene Arcor, ¿no?, en la producción de alimentos.
Y por supuesto es una de las empresas más dinamizadoras de la inflación, ¿no? Pues son empresas que absorbió la Campañola, absorbió una cantidad de empresas, inclusive forma parte hoy de la Serenísima. Es un monstruo nacional y evidentemente una empresa que tiene una dinámica muy importante en los precios. El precio del dinero, por supuesto, el precio del dinero también tiene que ver esto, es decir, bueno, ¿cuánto me cuesta financiarme? ¿Eh? Bueno, estas son algunas teorías para que ustedes vean y lean y después utilicemos este espacio para, para poder interactuar sobre preguntas o cosas que ustedes hayan visto que les dejó alguna duda. Esto más o menos es nuestra bolilla, digamos. Ahora vemos el tema, esto al último, inflación en América Latina y todo eso son textos extra que simplemente están para ilustrar, ¿no? Ahora cuando retomemos, nos vamos a poner a ver en el trabajo práctico esto, para ver cómo están ustedes, qué dudas hay, si han ido, qué número toman, para que la canasta no les dé fuera de todo registro, ¿no? Que les dé bien, que les dé una cosa, digamos. Profe, ¿cómo está? ¿Le puedo hacer unas consultas respecto a las fechas de parcial y del TP4 antes de que se terminen de conectar? Dale. Yo tengo anotado que el parcial 3 es el 5 de noviembre, ¿puede ser? Sí.
más o menos, y la entrega del trabajo práctico sería por esa fecha también, o antes o después. Esa fecha no hay problemas porque en general yo a esa altura, digamos, no, en general, digamos, los anoto, las inscribo a todos como regulares, y por supuesto Bien, quienes tienen aprobación directa los tengo yo en mi registro, cuando se anotan para rendir en los distintos turnos de examen, yo me fijo en mis registros, y si tienen aprobación directa o son promocionales, simplemente los acredito en la libreta y se los mando a la jefa de cátedra para que ella simplemente les ponga la nota en el acta, que es lo que realmente importa. bien. Perfecto, gracias, profe. Y van los que ya me quedaré charlando, los que son promocionales, quieren hacer un trabajo, no rendir el parcial y hacer un trabajo, que es una elección, ¿no? Vamos a ir distribuyendo temas para que ustedes vayan tomando temas, o yo les voy a proponer temas, y ustedes van a ir asumiendo contenidos, y mínimamente conversarán después cada grupo conmigo para ver qué es lo que van a hacer y listo, digamos, ¿no? Pero eso lo vemos ahora, apenas terminemos el práctico, nos ponemos de acuerdo sobre cómo encaramos esa etapa. Genial, muchas gracias, profe. No, por favor. Profe, Ya. no, yo también tengo una duda, soy Martín. La nota Sí. del TP2, yo todavía no la tengo subida, y Delphi sí. ¿Necesitas que te envíe de nuevo el TP2? No, lo que pasa que quizás si ella lo tiene es porque venía a nombre de ella, y yo torpemente no habré acreditado el de los dos. Entonces yo Bien, te pongo a vos, Delfina Recard, le falta la nota, TP2. No, soy Martina Villalba. Delphi sí la tiene subida. Perdón. Estamos juntas. Sí, ya me dijo, Martina Villalba. ¿Y con quién lo hiciste vos? Porque si Con la no, Delphi, con la Delfina. bueno, si entonces porque me tienen que dar el nombre de con quién lo hicieron, porque si no, no lo puedo encontrar. Por eso hay gente que me dice, "No, profe, lo hice", pero si no sé quién es tu compañero o compañera, no puedo ir a acreditarte, ¿no? ¿Comprendes? Pero ahora Bien, ya lo voy bueno. a ver. Y profe, el trabajo práctico número 3, yo lo envié y no tenemos ninguna de las tres la nota. ¿Lo vuelvo a enviar? No, decime a nombre de quién vino. Martina Villalba. Bueno, ahí te busco y lo acredito. ¿Lo Buenísimo. mandaste aquí, Osvaldo? Sí, Bueno, listo, ya lo voy a buscar. dale. Muchas gracias, profe. No por nada. Bueno, retomamos. Estábamos, a ver, para que tenga un mensaje. El telespacial no es el 12 de noviembre. Yo les escribí ahí, digamos, el 12, bueno, porque después tenemos los recuperatorios, ¿cierto? El 12, creo que nosotros terminamos la última clase el 19, si no estoy equivocado. Pero yo sí los escribí ahí. O sea, primero se rinde el tercer parcial, después se rinde a la semana siguiente todo el recuperatorio, y después va a quedar fuera una fecha de personas que estuvieron enfermas o estuvieron de viaje, tienen acreditado su ausencia, y por lo tanto van a ser con los que recuperen por primera vez, y salen aplazados, después les tengo que dar una fecha para que puedan recuperarlos, ¿comprenden? Por eso ese sería las únicas evaluaciones que quedarían fuera del calendario académico. Nosotros terminaremos con el calendario académico, las fechas que yo he puesto son fechas que tienen con rigor el calendario académico, digamos. Es más, yo voy a ir ya pasando listas al departamento en esa última semana, que es la semana para inscribirse. Entonces yo les voy a acreditar la condición de regulares para que se puedan inscribir. Y entonces yo después veo si han cumplido con todo para firmarles la libreta o tomar el examen, lo que sea. No sé si hay dificultades en torno a eso, ¿eh? Me parece que está bastante sencilla la historia. Bueno, asumo que me haya equivocado de fecha, pero bueno, díganme ustedes. Bueno, vamos de nuevo a compartir pantalla porque quiero ocuparme de un trabajo práctico que es laborioso, ¿eh?
Y entonces me gusta repasarlo para que, si prestan atención, después no cometemos errores y el profe no anda devolviendo trabajos prácticos que son densos en noviembre, cuando ya tenemos la cabeza puesta en otra cosa. Siempre piensen ustedes, utilicen, apelen a el equilibrio. No voy a decir sentido común porque el sentido común por ahí traiciona. O sea, yo si tengo que ponerle precios a la canasta básica alimentaria, tengo que mínimamente tener un método para poder acreditar el peso que tiene cada uno de estos elementos en la canasta básica alimentaria. Si ustedes van a ver pan, por ejemplo, 6 kilos 750, dejemos de lado si comen o no comen pan, si comen mucho, si en realidad, porque una cosa es el deseo de que una estructura, una estrategia alimentaria se apoye en menos harinas, en menos farináceos, como se dice. El tema es que en nuestra canasta básica alimentaria el pan tiene un peso de 6 kilos 750 kilos por mes, casi 7 kilos de pan, 6 kilos y 3/4 come un adulto equivalente por mes. Entonces, yo puedo ir a buscar a una panadería donde valga el kilo de pan 100 pesos, o puedo ir a una donde valga 400. O sea, digo yo para que tengamos un sentido de cierto equilibrio. Por eso nosotros nos proveemos de todos estos datos de un mercado que en realidad sería un mercado chino, un supermercado de cercanía. Ni voy a una gran superficie, ni compro en un lugar donde, qué sé yo, en el almacén de Mario, donde hay specialities, ¿se entiende? Entonces, tiene que tener ese equilibrio. Yo voy, donde yo voy a comprar mis cosas en un determinado lugar. Entonces, el pan en el supermercado chino, ¿cuánto vale? Tanto. De ahí saco la cuenta de cuánto es el peso que tiene esto. Galletitas de agua hay de distinto tipo, pero el criterio es que ustedes tomen aquellas que son más baratas y las que son más caras, saquen un promedio. Yo en eso no les voy a poner la lupa, pero sí, digamos que veamos que no vayamos, es un proceso de investigación, y no vayamos acumulando errores, ¿no? Porque estos errores, cuando hagamos la suma final, digamos, esto es para que veamos y comparemos. A ver, el gobierno dice que la canasta familiar es tanto, y yo digo en mi barrio la canasta básica alimentaria, perdón. Y la canasta básica alimentaria en mi barrio es tanto. O sea, ha habido casos en donde estudios de canasta de estudiantes míos han tenido un precio menor que a la canasta que dice el gobierno. Y todos los años hay, y varios, porque evidentemente viven en lugares del interior, hay gente, por supuesto, de chicos y chicas que viven en Nueva Córdoba, hay gente que vive en Barrio General Paz, hay personas que viven en Colonia Lola, hay personas que viven en Villa Libertador. Por eso a mí me gusta, y hay personas que viven en Jesús María, y hay personas que viven en Mendiolaza, qué sé yo, Villa María. Entonces, me gusta radiografiar a partir de testear, digamos, a partir de la mirada que tienen ustedes. Disculpe, profe. Sí. Entonces, puede ser en un solo lugar directamente y agarramos el alimento más barato y uno medianamente más caro y sacamos el promedio. O sea, puede ser en el mismo local, no hay drama, no tiene que ser de distintos lugares. Tiene que ser en un mismo lugar, tiene que ser en un mismo lugar. Perfecto, no me había quedado claro eso. Por eso vos vas a un Almacor, por eso vas a un almacén de cercanía, por eso vas a un chino, es el ejemplo que yo te doy, un ejemplo de ese tipo. ¿Se entiende? No vamos a Macro, ni vamos, porque digamos en general el consumidor compra en el barrio, el que tiene el precio más competitivo del barrio. Es más, hay muchísimos que compran en almacenes donde le ponen una cuenta, cuando vos vas a pagar te ponen el precio que tenía, te sacan el fiado, qué sé yo, hay muchos mecanismos. Nosotros tenemos y este es el criterio que yo le estoy diciendo para el pan, las galletitas de agua, las galletitas dulces, lo mismo. O sea, voy a poner dulces, a ver, una Oreo Super Premium, o tengo las galletitas Tateti. O sea, digamos, sepamos, con un golpe de vista, mínimamente, decir, bueno, a ver cuánto vale un paquete, un cuarto de galletitas de este tipo,
y pongo un precio promedio. En el arroz lo mismo. Esto para que vean ustedes también, como, digamos, en esta materia te sirve. Nosotros, digamos, cuando yo era chico o no tenía edad de usted, había un solo arroz. Ahora ahí, cuando van ustedes a la góndola de arroz, hay 20 arroces diferentes. ¿Se entiende? Y ven que hay arroz mandisobí o arroz modesto, de grano chico, que está partido, que en realidad lo que queda de la maquinaria, entonces eso sale, es el precio del arroz más barato. Y después tenemos arroz, inclusive arroz, digamos, que son integrales y cosas muy seleccionadas que tienen otro precio. De nuevo, el criterio es que tengan una idea de promedio, no de promedio, no se van a poner a sacar 10 precios de arroz y sacar el promedio ahí, de una marca media. Ni la marca top, ni la marca peor. ¿Se entiende? En general, ¿qué es lo que hacen? Esto para que ustedes también se pongan en los borseguíes de las familias de menores ingresos, y para que vean ustedes a ver qué fideos se compran. Los fideos que compran las familias de menores ingresos son fideos que se hacen y se comen, porque en realidad después para calentarlo te quedan como digamos, es una harina que no tiene la estructura de un fideo de calidad. Entonces, digamos, cada quien con su estrategia, ¿no? Ustedes van a ver, quien viva cerca de comunidades peruanas, van a ver que una familia peruana, por ejemplo, nosotros tenemos en Argentina 1,2 kg de arroz. El arroz es el alimento más consumido en el mundo. Es más, todo Asia, el elemento proteínico que consumen. Entonces van a ver ustedes una familia peruana, por ejemplo, o boliviana, que en vez de comer 1,2 kg de arroz, comen 12 kilos. ¿Se entiende? O sea, esto es la diversidad, de algún modo, lo que hay que hacer es tratar de reunirlo en un promedio. ¿Se entiende? Ustedes van a ver esta canasta y van a decir, esta canasta es un disparate, porque yo no como esto, porque yo no como esto, porque yo como más bien de esto, etc. Esto está hecho con este afán torpe que tiene la economía de medir para sacar estadísticas. Este mes, la inflación, estamos en octubre, la inflación de septiembre dijo el INDEC que fue de 3,5%, ¿no? Entonces lo sacó en base a esto. Por eso cuando ustedes van a ver todo esto, en azúcar hay menos diversidad, pero fronterita, y hay marcas más humildes. En papa, por supuesto que 6 kilos 510 de papa. La papa es barata. En general no hay papa que valga 100 pesos y otra que valga 10. Entonces, en general eso no hay tanto ruido. ¿Se dan cuenta? Sí, tengan en cuenta, digamos, de siempre tomar una marca media, ni tomar una marca, digamos, de precio más bajo, ni tampoco la marca de top, de elite. En las legumbres lo mismo. Fíjense ustedes qué peso pobre que tienen las legumbres, ¿no? Y fíjense ustedes son muy jóvenes, y se van a dar cuenta que cuando tengan la edad mía van a ver cómo va a haber aumentado esto. Por ejemplo, en el mundo hay una demanda muy importante de arvejas amarillas que nosotros no producimos. Argentina es un país muy productor de legumbres y exportador, pero es muy poco consumidor. En Brasil, cualquiera que haya ido, una feijoada, digamos, el poroto negro, etcétera, se come muchísimo, las distintas colectividades, y nosotros comemos muy poco. En general, muchas de las arvejas amarillas integran, digamos, los sustitutos de la carne en las hamburguesas, por ejemplo. Eso va a cambiar seguramente. Hortalizas, de nuevo. En hortalizas, si viene una pedra y el tomate vale 800 pesos, el tomate lo descarto. Porque así hace la familia, no voy a comprar tomate a 800 pesos el kilo, porque cayó una pedrea. Pero tanto como zanahoria, como papa, o como acelga, que vale 3 paquetes de acelga 100 pesos. ¿Se entiende más o menos cómo es la bocha de lo que
de esto lo que estoy hablando son de métodos, son cosas no escritas. Fíjense, menudencias, ¿no? Menudencias, hígados y otros. En realidad, pues en menudencias de pollo, los menudos, en general, hoy en día ha cambiado tanto el consumo. Cuando yo era niño, íbamos a comprar menudos rojos de pollo para hacer un arroz. Entonces compraba el corazón, la panza, el hígado, y eso daba un tono sabroso y muchas familias hoy lo hacen. Hoy muchas familias, por ejemplo, acá no hay alitas. ¿Cuánto está el precio de las alitas? Y las alitas, en general, los sectores de menores ingresos, es el elemento de proteína animal que le pone a un arroz. ¿Quién come hoy, digamos, hígado? Yo cuando era chico se comía, pero por hígado, pajarilla, cuajo, qué sé yo, mondongo. Mondongo comía un par de veces por semana. Hoy no se comen esas achuras, o no está en la estructura alimentaria. Y no es porque sean malas, sino porque, bueno, evidentemente hay cortes que han sido despreciados o no apreciados por los consumidores. ¿Se entiende? Fiambre. Bueno, los que comemos probablemente fiambre, 60 gramos no sea nada, pero bueno, esto está lo que está puesto como promedio. Huevos, bueno, una docena de huevos. Leche, bueno, habrá gente que no toma leche porque no la procesa bien, o habrá gente que no, en vez de leche sí, pero hace un flan, va a usar un flan, no toma leche, porque toma té, porque toma café, etc. ¿No? Esto es el criterio que quiero que tengan, porque, digamos, vamos a llegar a fin de año, me van a devolver todos los trabajos prácticos, y los que tengan números muy discordantes, no quiero que anden dibujando, se los voy a dar para que los puedan corregir. ¿Se entiende? Por eso digo esto. En yerba lo mismo. Bueno, yerba para mí, yo uso la yerba top, tal cosa. Bueno, acá lo que utilicemos un precio promedio. La yerba también ha aumentado un montón. ¿Por qué? Un sector que está muy concentrado. Dos empresas tienen más del 50% de la provisión de yerba. El café, bueno, el café en eso tenemos que importarlo, nosotros no producimos café. O traemos de Colombia, de Brasil, de Turquía, qué sé yo. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo se arma esta estrategia? ¿Opiniones? Opiniones no hay. Parece que se cortó la comunicación. Profe, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Todo bien. Ahí un poco con respecto a... Me hizo acordar un tema, y justo me pasó esto lo llevo de ejemplo con respecto a la canasta familiar. Fui el sábado, domingo, no me acuerdo, a comprar un aceite. Necesitaba hice la compra mensual para la casa. Sí, señor. Y bueno, el súper donde fui, un súper grande, no tenía aceite, tenía una sola marca y estamos alrededor de 400 pesos el litro y medio de aceite. ¿Aceite de qué? ¿De maíz? No, claro, aceite de girasol, o sea, pero no es una marca conocida, digamos. Era una marca, o podés decir la marca que no te vamos a cobrar acá. No me acuerdo, pues, ni me acuerdo la marca. Lira creo que era la marca. No, Lira es una marca premium. Bueno, No, era esa marca. Sí, lo que pasa es que en aceite de oliva es una marca premium, digamos, ¿no? Lira. Claro, sí, en oliva. Pero bueno, no lo compré. Me pareció caro. Bien. Y pensaba que en el kiosco, acá en el súper del barrio, lo iba a conseguir más barato, o al mismo precio. Sí. Y mi señora salió durante la semana, mire lo que pasó, fue al disco, encima estamos hablando de un disco, en pleno centro, y encontró aceite Natura, también de girasol. Aceitera General de esa. Exactamente. Y a un precio de 250 pesos. Sí.
obviamente, con el cartel de precios cuidados. Correcto. Entonces ahí como uno equilibra a ver, no es como uno equilibra la canasta, pero igual que la carne, si uno va a comprar carne, un precio, un promedio de la carne es 800 pesos. Sí. No baja de ahí, aunque sea molida, asado, lo que sea, 800, 900 pesos sale la carne, digamos. Sí, más o menos, depende de qué sea. Por eso en nuestro caso son 6 kilos de carne, yo les dije a ustedes, pongan 2 kilos de pollo, 2 kilos de molida y 2 kilos de asado, costilla, etcétera. Entonces, o entrecot, etcétera. Entonces, eso es el número que hacen ustedes. Nosotros no somos del INDEX, estamos haciendo un ejercicio, porque yo creo que este modo de apropiarnos del conocimiento son cosas que uno las guarda para sí, y realmente el mejor modo de conocer y de saber, y que es el modo, digamos, de apropiación, digamos, tratando de construir el conocimiento. Pero eso lo que vos decís es muy normal, porque aparte es un área, yo les mandé, hay un texto, léanlo, con respecto a eso, el tema de aceites, hay una concentración muy importante. Aceitera General Deza es de la familia Urquía, es una familia, son junto con Arcor los dueños de la Universidad del Siglo XXI. Son dos familias, pero tienen mirada diferente. El gobierno hace muchos acuerdos con ellos, les deja exportar, les reduce las retenciones, por eso se quejan por ahí los sojeros que exportan soja pelada, porque dicen, mira el trato que tienen los eslabones industriales, y a mí me parece que esté bien, que alguien que agrega valor, y en vez de exportar soja pelada, exporta aceite, implican puestos de trabajo, entonces la retención es menor. Entonces ellos dicen, se quejan los sojeros porque dice, los eslabones industriales se llevan parte de nuestra renta, o no tienen la misma presión fiscal que tenemos nosotros. Y esto está bien, porque es parte de un plan, digamos. Plan que tiene que ver, si no agregas valor, si exportas commodities, tenés una alta retención. Y si después exportas cosas con mayor nivel de complejidad, la retención se reduce en algún caso a cero. Entonces eso también hay que verlo. Por eso sean buenos observadores, sean observadores conscientes, comprometidos, no hagan el práctico para zafar. Por eso es un práctico que ustedes lo pueden hacer mientras van a hacer las compras. Está bueno el criterio que vos tenés. En general, las familias de clase media se nutren de información, y por lo tanto, como tienen medio de transporte, como andan en distintos lugares, porque trabajan, porque se mueven, porque etcétera, entonces van y se apropian o van a comprar cosas en lugares donde está más barato. ¿Se entiende? En cambio, las familias humildes compran en el barrio. No existe la estrategia de agarrar un ómnibus, el 600, venirse al centro, ir con las bolsas, a pesar de que hay gente que lo hace porque tiene niños, porque es importante la leche, lo que sea. Pero en general, digamos, cada uno compra, trata de aprovisionarse en esos lugares donde tenemos mejor precio. Por eso es el que ustedes vean. Por eso van a ver muchas veces, si ustedes vieran, a nivel de inflación, el aceite creció el 50% más de la inflación que hubo en el resto de los rubros, ¿no? Sí, aparte la escasez, porque no hay mucha oferta de... Es que cuando hay posición dominante, el dominio se da por dos lados, por los precios y por las cantidades. Porque, digamos, el gobierno me impone precios cuidados ahora, precios congelados hasta el 7 de enero. Y si yo no estoy de acuerdo con lo que dice el gobierno, lo que empiezo a racionar, suspendo gente, raciono la cantidad de producción o hago stock, y entonces llevo menos las góndolas, por lo tanto el precio va a ir hacia arriba. Este es el tema. Entonces, si nosotros tuviéramos, en vez de tener 2 proveedores importantes, tuviéramos 5, entonces la cosa estaría más distribuida. Y eso también pasa, profe, un tema, obviamente, es lógico, depende de la zona, lo que mucho se dice, depende de dónde viva la zona, tener distintos precios, y es lógico, porque va desde el poder adquisitivo que tiene la gente que va de paso por ahí, hasta los alquileres de los locales. A mí me pasa que la verdura, tenés un local que te vende, no sé, 300 pesos, 300, no sé, 180, 120 pesos el kilo de banana, y no sé, te haces 8 cuadras, 10 cuadras y lo conseguía a 80 pesos. O sea, es abismal. O sea, estamos hablando de mucha diferencia, casi un 40% de diferencia, pero
en los precios, la verdad que no hay, por lo menos uno que ve un poco, los precios están bastante dispares, digamos. Fíjense, bueno, muchos de ustedes están siendo sostenidos por su familia, son jovencitos, jovencitas, y para que vean ustedes, digamos, son también un poco arquitectos de cómo se construye una canasta. También son personas que observan, que miran, que ven dónde van a utilizar los recursos que tienen, sean de su salario o sean de los que le envía a su familia. Bueno, a ver, dejo esto, voy a compartir dos noticias que quería compartir con ustedes. Disculpen, a ver. Ahí vamos. Una noticia que quería compartir, a mí esas noticias, yo soy, digamos, una persona que realmente Industria Nacional vuelve a fabricarse en el país un ícono argentino, eslabón de lujo, la Whirlpool, que es Philips, digamos, la marca, fabricará 2 heladeras bajo la marca eslabón de lujo, que es una marca nacional muy interesante, que ha sido muy señera, ¿no? Durante mucho tiempo. Así que bueno, ahí está, digamos, la noticia, ¿no? Aparte porque, bueno, Whirlpool sabe que si una heladera no tiene alta complejidad, todos los insumos, las partes, se pueden fabricar localmente, y bueno, y aparte porque hay un gobierno que les dice, mira, Whirlpool, no te voy a dar dólares para traer tus heladeras hechas en Irlanda, digamos, tenés que fabricar acá. Entonces, al ver, digamos, la orientación, se plantea un modelo de desarrollo en ese sentido. Y otra que quería rápido así compartir con ustedes es esta, que es la de Aluar. Aluar quiere decir Aluminios Argentinos, es una fábrica de la familia tradicional de Argentina. Abrieron una nueva planta para aumentar sus exportaciones de aluminio, inclusive para autopartes, ¿no? Fíjense que siempre está el acuerdo y está el ministro Culfas, que es el ministro de la producción. Entonces ve, esta es la familia Madanis, de la familia dueña de Aluar, en Puerto Madryn. Entonces la idea es que empezar a relevar algunas autopartes que pudieran ser de aluminio. Entonces, bueno, es otra de las buenas noticias de esta semana. Bueno, ¿preguntas? ¿Dudas? No hay dudas. Están silentes. No, profe. Han enmudecido de repente. Bueno, si quieren quedarse, quienes tengan dudas con parciales, quieren preguntarme alguna cosa o hacerme algún reproche por alguna cosa, o bien, digamos, ya están organizados en grupos para que distribuyamos temas y eso. El resto, profe, nos vemos. Sí. Profe, ¿el trabajo sí o sí tiene que ser audiovisual? Sí, podría ser un PowerPoint que incluya un pedazo de un video. ¿Saben por qué? Porque básicamente los receptores que van a ser son personas como ustedes. Y en general, ustedes son personas de espíritu dinámico que consumen cosas que son interesantes, que son atractivas. Entonces, digamos, yo no es que quiera mejorar el arsenal que hay en YouTube. Yo lo que quiero es hacer una producción propia, por más que no sea tecnológicamente tan alevosa. Pero agregarle valor a la presentación. Y sea atractivo, o sea, que yo tenga clic y que los estudiantes les interese, que vos le expliques un tema a un estudiante el año que viene y diga, pucha, mirá qué bien lo entendí como me lo contó este compañero. Entonces, al sumo es un PowerPoint que vos lo pones dinamizado, donde las placas van cambiando según lo que pongas, de texto cada 7 segundos, 8 segundos, 15 segundos, etcétera, puede tener una película incrustada, digamos, mínimamente. Yo siempre... Esto lo hacíamos con Soro Martínez, Soro padre, que fue mi amigo y mi jefe de cátedra, y lo hacíamos básicamente porque en ingeniería industrial siempre creíamos que los ingenieros y las ingenieras tenían que tener una capacidad de exponer ideas.
¿Se entiende? Porque siempre laburan en colectivos. ¿Cómo armo yo para convencer a un ejecutivo de que tenemos un plan de inversión donde tenemos que poner $750.000 en una máquina? Tengo que hacer una exposición, una justificación. Entonces, esos son recursos del punto de vista tecnológico que les van a servir para la retórica en la economía, una parte muy importante. Así que bueno, eso sería por ahora la pregunta. Después vemos, qué sé yo. Profe, una Sí, pregunta. Yo soy del sí, curso que viene ahora a las 6. sí. ¿Podemos hacer grupos para exponer con los chicos o sea, yo ponerle que soy de la otra del otro curso, con este curso, con gente de este curso? Sí, si tienen los dos la misma condición, son promocionales, sí, no hay problema. Ah, bueno. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Para definir los temas, profe, ¿cuándo hay que Los proponerle? consultamos. ¿Usted lo Nos propone? vemos. Yo voy a poner una lista de temas y por supuesto que no vamos a hacer que 5 grupos tengan un mismo tema. O sea, tienen que ir distribuidos. Por eso a medida que los grupos vayan armándose, me mandan un correo, le decís, che, profe, mira, con Juan, con Anita vamos a hacer este grupo y el tema que habíamos visto es este. Yo les digo sí, entonces los que elijan primero van a ir asumiendo temas y después yo, a los que al último se decidan, los temas que queden, pero todos los temas son interesantes. Ok, bien. Listo, profe. Gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo de nuevo, disculpe, por un Amperia. repaso rápido, para Sí. saber si comprendí bien el mensaje en la UV. Yo en el primer parcial tuve un 7 y en este segundo un 8, y los Bien. 3 trabajos prácticos con 8. ¿Puedo Sí. acceder igualmente a la aprobación directa promocionando el tercer parcial y el cuarto trabajo práctico, no? Sí. Yo creo que lo Perfecto. expresé, si hay dudas, digamos, díganmelo saber, pero creo que lo leí, lo releí para que quede claro. Sí, Simplemente en tu quería... caso, por eso yo te puse en el punto 2, puse primero los que tienen 8 o más. Esos son, Sí, digamos, los estudiantes de vanguardia. Después, sí, quienes tienen una nota con 8 o más, y después la segunda nota tiene un 7, porque es nuestra cátedra. En la reunión de cátedra hemos dicho, bueno, vamos a dar un hándicap de un punto, no vamos a recuperar un parcial para que promocione a alguien que sacó 7. Pero tenés que tener los parciales aprobados, incluso 7 aprobados con 7 en los parciales. sí, Los sí. prácticos. Los trabajos prácticos simplemente hay que tenerlo aprobado. El promedio se hace con los parciales. Los trabajos Bien, prácticos los tenés que tener entregados y aprobados. ¿Se entiende? perfecto. Entonces vos estás en una condición que vos decís, mira, profe, no quiero hacer el trabajo final, voy a ir a rendir el parcial, son 2 bolillas, entonces cuando llegue el tercer parcial, vas y te presentas y sacas 8, ya sos promocional, no tenés que hacer ni trabajo ni nada, y si sacas menos de 8, recuperarás, ¿listo? Genial, muchísimas gracias, profe. Disculpe No, la consulta. no me pidas disculpas porque mi tarea es esta. No, asistir, aparte estamos en proceso de evaluación y quiero que sea un proceso compartido. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe, yo tengo una pregunta. Avanti, Facundo. Yo tengo 2.7 en los parciales. Si en Sí, este me sacaron un 8 más y, por ejemplo, si recupero uno, ¿podría llegar a la promoción o no? si vos, digamos, no te voy a mandar recuperación por un parcial que tenés 7, vos, vamos a ser optimistas. En este parcial va a haber que sacar 10. Entonces va a Sí. tener 7, 7 y 10. Entonces yo te voy a decir, tenés, tenés 2 puntos, digamos, entonces te voy a pedir un trabajo. Entonces te voy a decir, haceme un ejercicio con respecto a impuestos directos e indirectos, y entonces te voy a pedir un ejercicio chico para que vos puedas, uno de los 7 sea un 8. Entonces tengas 8, 7 y 10. Ah, listo. Bien, gracias, profe. ¿Alguna otra duda? Dale que vamos quedando pocos. La última, profe, antes que me olvide, porque me estaba olvidando. Dale. No sé si le preguntaron, pero caso que decidamos hacer el tercer parcial, lo que estamos más o Sí, menos en condiciones, sí. sería igual que para todos, digamos, el tercer parcial, digamos, no cambiaría, digamos.
Tercer parcial, además que van a ser 2 bolillas, y elementos del trabajo práctico número 4. Bien, bien, bien. Bueno. Puede ser una opción. En realidad, digamos, que si eso lo administran ustedes, va a decir, profe, mirá, yo la verdad que para mí es mejor hacer un parcial, y si hago un parcial, vengo también, y si me bochas, digamos, tengo un recuperatorio. O sea, que si ustedes lo analizan ustedes, yo no quiero imponer, lo mío ha sido todo el año un proceso de compartir conocimientos de modo dialogado, ¿sí? Le pongo un objetivo, una valla, después ustedes eligen. Bien. Bueno, profe. Ahí. Bueno, pensaremos. bien. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Gracias, profe. Profe, disculpe, no sé si me escucha. Sí. Yo soy alumno también del otro curso, soy asistente por temas laborales, por temas de asistencia, digo. Sí, querido. ¿Vos querés para que te ponga presente? Sí. Dale, ya está. Bien, bueno, profe. Tengo buen fin de semana. Bien, Gustavo. Profe, que ande bien. Bueno, ¿listo? ¿Nos vemos? Estamos, profe, gracias, buen fin de. Bueno, Chao, buen profe, fin de, nos cuídense vemos. mucho, ¿eh? Cuídense mucho que todavía tenemos que fortalecernos. Que anden bien, adiós. Nos vemos, profe. Chao, chao. Adiós, cuídense mucho, adiós.